Pues sin más preámbulo empezamos la mañana de hoy con nuestro sacerdote de cabecera, podríamos decir, nuestro director espiritual, nuestro padre Javier. Muy buenos días, Javier Ramírez. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Pues como decía, hoy ha repartido el Señor para todo el mundo, ¿no? Para los enamorados, para los cristianos y cofrades, para los más carnavaleros también, que estamos en la semana de carnaval. Para todo el mundo, hasta para los que van a hacer la huelga de tractores, también hay buen día hoy. Pues cuéntanos, ¿qué nos trae preparado hoy? Pues hoy vamos a empezar hablando, vamos a hablar un poquito de la Cuaresma, ¿no? Pero quiero hacerte una pregunta, o quiero empezar con una pregunta, y es, vamos a hablar de las generaciones. ¿Cuánto Ujú. dura una generación, Juan? ¿Tú lo sabes, más o menos? Una generación, no sé, 60, 70 años. Uy, te ha pasado, te ha Me ha pasado. pasado un poquito menos. Tira por largo. Según los sociólogos y según esto, más o menos unos 30, 40 años es lo que se bareja los años Ujú. que suscriben una generación, ¿vale? Para marcar una generación no solo son los años, sino también un poco las características de lo que sucede en el mundo, de lo que es la historia, y de la característica que marcan la característica de las personas que nacen en esos años, ¿vale? Eh, Se marca también porque cuando llegan esas personas a la edad adulta, pues ya salen al mercado laboral, ¿vale? Salen un poco a marcar el rumbo de la historia del mundo y ahí pues se ven esas características o cómo se han criado esos niños, ¿eh? Que han nacido en esos años. ¿Cuántas generaciones tenemos? ¿O qué clasificación de generaciones tenemos, no? Bueno, pues la verdad es que empezamos las últimas, ¿vale? Las cuatro últimas generaciones que podemos marcar, ¿no? Desde 1946, más o menos, que es la generación que le llamamos los boomers. Eso ha puesto Fíjate. mucho de moda, ¿verdad? Los boomers, en 1946 a 1964, ¿vale? Más o menos. Después viene la generación X, que es la fantástica, la maravillosa. La que a ti te toca, ¿no? Claro. No, a mí no me toca, Ah, por no. eso. Hombre, también no soy igual. Que es de 1965 aproximadamente hasta 1980, Ah, bueno. ¿vale? Esa es la generación X. Y después está la Millennials, que es así la que me toca a Te mí, incluye. ¿vale? 1981 a 1996, ¿eh? Y por último, la última que tenemos ahora, bueno, no es la última que tenemos ahora, pero es prácticamente la que estamos viviendo, ¿no? O la que Padecemos. padecemos, que es la generación Z, la llamada generación Z, que es de 1997 a 2012, ¿vale? A partir de 2012 hay una generación que está ahí por definir, que le vamos a llamar, o le llaman algunos, la generación de cristal, ¿vale? Ya son otras. Cada generación pues tiene sus características, ¿eh? Por ejemplo, la generación de 1946 está marcada por por un periodo de posguerra, Ujú. ¿eh? Termina la Segunda Guerra Mundial, Europa y el mundo pues está en déficit natalicio, ¿no? No hay muchas, pues claro, muchas muertes en esa guerra, pues esa generación que está marcada por salir adelante después de una guerra, ¿eh? Y rehacer el mundo para construir un nuevo orden mundial, porque al final, después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando surgió la ONU y y todos estos años, ¿vale? De esto parece de historia de sociología, pero No, pero bueno, un está bien, poquito. está bien. Ya vemos A ver, después la cara a la historia. la cara, la cara. La generación X está marcada por la libertad, ¿vale? Esto, el mayo del 68, todos esos cambios culturales y sociales que vivieron en ese periodo desde el año 65 hasta el año 80, ¿vale? Y tú ves personas de esa edad y dices tú, es que tienen otro talante, ¿verdad? No es, bueno, no es la generación de mi padre, porque mi padre sería boomers, porque nació en el año 54, pero más o menos por esa época. Y después está la millennials, que es la que me toca a mí, ¿eh? Que es la que hemos vivido, ya que hablo en primera persona porque también lo he vivido yo, no el surgimiento de las nuevas tecnologías, pero sí digamos, ¿cómo diría? El que se hiciesen accesible a todos, ¿vale? Yo recuerdo en mi casa cuando entró el primer ordenador, ¿vale? Y yo le cuento a mis sobrinos, por ejemplo,
que cuando uno se metía en internet, pues sonaba el teléfono, ¿verdad? Y no, y salía como un hilillo, ¿verdad? Ese sonido característico del internet, ¿vale? Y además, en mi casa solo había un ordenador. Mis sobrinos flipan cuando les digo esto, por una sencilla razón. Porque en mi casa de mi hermano ya hay varios ordenadores, ¿vale? Entonces, cada generación ha tenido un cambio. Cada generación ha tenido una evolución, una involución, ¿vale? Por eso se dicen que duran 40 años. Porque en esos 40 años se pueden producir ese cambio generacional. Tanto es así, por ejemplo, yo en mi casa, mi generación, ¿vale? La generación Z ya es otra generación, ¿vale? Yo cuando hablo con mi sobrino no tanto, pero sí ya mi hermana, la pequeña, que nació ya en esa época más o menos, y los jóvenes que me encuentro en la parroquia, pues yo le digo que mi primer enciclopedia del ordenador fue en Encarta, que el San Google no existía todavía. Encarta, ya ves. Pero Encarta. Que yo, en vez del WhatsApp, utilizaba el Messenger. El Messenger. No daba vuelta el muñeco. Y los zumbidos. Y los zumbidos. Y claro, como ha habido un cambio de generaciones y como cada generación va cambiando y estructurando el mundo según lo que va viviendo, ¿vale? Pues se producen muchas veces los problemas generacionales que hablamos, ¿verdad? Porque claro, los millennials vamos empujando a la generación X y los Z nos van empujando a nosotros y la de cristal va empujando a la Z y así andamos poquito a poco, empujando los unos a los otros. Cada generación repiensa el mundo, ¿vale? Yo no sé cuál generación es la tuya, Juan. La de usted también. Sí, la misma. La mía. Yo soy del 95. Anda, pues entonces estamos en la misma onda, en la misma onda. Yo nací en el 87, yo estaba un poquito más cerca del principio de la generación, ¿no? Pero cada generación, como digo, repiensa, ¿vale? Esta forma del mundo. Y en esos 40 años puede conseguir transformar el mundo, ¿vale? Es decir, los adelantos tecnológicos, por ejemplo, que ahora vivimos, no serían posibles si los que vivieron en la generación X y los principios de los millennials no hubiesen apostado por esas tecnologías, ¿vale? O, por ejemplo, la generación X no sería posible, la libertad y la democracia de la generación X no sería posible si los boomers no hubiesen construido el nuevo orden mundial, el nuevo orden después de la guerra, ¿vale? Cada generación va perfeccionando la anterior. No quiere decir que sea malo, pero tampoco hay cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Pues, ¿por qué te digo? Tú te estarás preguntando por qué no está dándonos, Javier, una clase de sociología de generaciones por el mundo. Pues que vamos a empezar hoy, y como tú has dicho, hoy empieza la Cuaresma. ¿Por qué se llama Cuaresma, Juan? Creo que hará alusión a los 40 días. A los 40 días, muy bien. Efectivamente, la Cuaresma dura 40 días, que van desde hoy, miércoles de ceniza, hasta el día 30 de marzo, más o menos, el Tríodo Pascual, que lo empezamos en esa semana, ¿vale? Pero, ¿por qué 40 días? ¿Por qué Hombre, no... el número 40 en la Biblia representa un tiempo de espera, ¿no? Fíjate que no es que un tiempo de espera, sino que un tiempo de perfección, ¿vale? Porque son 40, normalmente todos los catequistas le dicen a los niños, mira, son 40 días porque Jesús pasó 40 días en el desierto siendo tentado por el demonio, ¿vale? En ese episodio que leeremos hoy, por ejemplo, dentro de la misa, ¿vale? No solamente. Entonces habría que preguntarse por qué Jesús pasó 40 días y no pasó 10. Porque para pasar hambre. Yo con 2 días de ayuno ya paso hambre. Ya estoy mal. ¿Vale? Que al final de los 40 días Jesús sintió hambre, ¿vale? Era el Hijo de Dios, podía aguantar hasta 50 días si fuese necesario. Pero ¿por qué Jesús pasó 40 días y no pasó 10, o pasó 20, o pasó 5, o pasó 7?
Porque Jesús lo que quería hacer también referencia, y ese evangelio hace referencia a otros 40 que existen en la Biblia anteriores a eso, que es los 40 años que pasó el pueblo de Israel, Sí. en el desierto. Ujú. ¿Vale? ¿Y por qué el número 40? Pues muy sencillo, porque el número 10 en la Biblia, eso se llama la cábala judía, hace referencia a la perfección. Y el número 4 hace referencia a los 4 puntos cardinales. Quiere decir que 40 hace referencia a la perfección o al tiempo de perfección de los 4 puntos cardinales. Es decir, la perfección del mundo entero. ¿Vale? Es más, son 40 años, y dices tú, mira, que Jesús pasase 40 días y nosotros 40 días de Cuaresma, bueno, vale, se pasa porque al final, entre una cosa y otra, entre besamanos, besapiés, tridos y quinarios, lo pasamos rapidísimo, ¿verdad? Pero 40 años en el desierto, Juan. Hombre, sale uno de allí como un chicharrón de Chiclana. Vamos, un chicharro de Chiclana y yo terminaría hartito de arena. De arena y piedra, porque la verdad, el desierto donde lo pasaron había arenas y piedras, todo, ¿vale? De los bichos, de los alacranes, de las serpientes. Bueno, pues fijaros que la Biblia lo pone muy claro porque son 40 días. Ese es un castigo que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿vale? Porque cuando el pueblo de Israel fue al Sinaí, subió Moisés, se le entregó las tablas, Moisés bajó, y el pueblo estaba harto de esperar a Moisés que bajara. El pueblo un poco impaciente, podía haberse esperado, porque escribir en piedra no era fácil. No era fácil, claro. Teniendo en cuenta que hasta ese momento no se escribía. Hoy hubiéramos mandado un difundido. Un difundido. Que bajo un WhatsApp y hubiese bajado Moisés de la nube. Y entonces el pueblo dijo, bueno, pues como Dios nos ha abandonado, como Moisés nos ha abandonado, pues vamos a hacer nuestro propio ídolo. Nuestra propia forma de ver el mundo, nuestra propia forma de organizar el nuevo pueblo de Israel, ¿vale? Y entonces hacen el becerro de oro. ¿Qué pasa? Que lo estaban haciendo, estaban de fiesta, estaban de juerga, ¿vale? Estaban de carnaval. Ahora hablaremos un poquito de lo del carnaval porque es carnaval. Y bajó Moisés y se lo encontró. Toda la fiesta. Esto es como cuando los hijos hacen una fiesta en casa de los padres sin permiso de los padres y aparecen los padres por la puerta, ¿vale? Muy típico de las películas americanas. Pues lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues dice el texto que Moisés rompió las tablas que había escrito, pulverizó el becerro de oro y se lo hizo beber a los israelitas, ¿vale? Becerro de oro, o sea, bebieron oro, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque Dios no bastó que Moisés hiciese eso, sino que dijo, mira, pues como esta generación, además dice el texto, como esta generación es una generación infiel y adúltera, pues va a vagar durante 40 años por el desierto. Entonces, dando vueltas por el desierto, Juan, que era muy fácil llegar de Egipto a la tierra prometida, que era línea recta. Claro, pues 40 años vagando por el desierto. Fíjate. Hasta que murió el último de esa generación que le fue infiel al Señor. Por eso pasaron 40 años, porque 40 años es una generación. Es la generación que quiso cambiar el mundo sin tener a Dios presente. Y tuvieron que purificarse y perfeccionarse durante 40 años. Fíjate. O sea que no es moco de pavo, ¿vale? Eso es muy, muy fuerte, ¿vale? Claro, ¿de qué nos purificamos, Juan? ¿O de qué es lo que diferencia la Cuaresma del resto del año? ¿Tú lo sabes? Bueno, yo sé que tú lo sabes, pero tú para que tú me... Para que te pregunte. No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Bueno, empezamos con el miércoles de ceniza, que la imposición. Que está marcado por la imposición de esa ceniza, ¿vale? La ceniza que es símbolo de penitencia, ¿vale? Eso lo vamos a ver durante toda la Biblia. Esa referencia que, por ejemplo, Job, en su pena, en su tristeza,
de la enfermedad, de haber perdido a los hijos, de haber perdido toda la fortuna, se sienta en el polvo, en la ceniza, ¿vale? Y se lo echaban por la cabeza, ¿vale? La ceniza es algo feo, ¿vale? Y además huele mal. Yo tengo chimenea en la casa y está muy bien cuando está encendida, pero limpiarla tiene su aquel, ¿eh? Y entonces, ese símbolo de penitencia, ¿vale? De penitencia de muchas cosas que muchas veces pues no tienen que estar a lo mejor en nuestra vida, ¿vale? Es un símbolo también de repensar nuestra historia, nuestro día a día, nuestro mundo, es repensar nuestra generación, porque podemos pensar nuestra generación también en ese periodo, ¿vale? ¿Y por qué se le llama Cuaresma? Hay un librito clásico de la Edad Media, ¿vale? Que se llama, supongo y creo, y sé que tú lo has leído, que es el libro del buen amor, del arcipreste de Hita. ¿Te suena de Sí, algo, sí. verdad? El arcipreste, yo que los arciprestes nos damos publicidad entre nosotros. Entre ustedes, claro, ¿no? Ahí. Y entonces en ese poema, que es el libro del buen amor, que habla pues del amor, del amor. El arcipreste tenía sus cuitas y sus cosas también, ¿eh? Que no. Entonces habla de un poema y una parte que habla de Don Carnal Y y doña Doña Cuaresma. Cuaresma, ¿eh? El carnaval es de donde viene Don Carnal. Y dice que Carnal acudió al festín, dice, te leo textualmente el texto, dice: acudió Don Carnal valiente y esforzado, de gente bien armada, muy bien acompañado. Los patos, las cecinas, costillas de carnero, piernas de puerco, los jamones enteros, las tajadas de vaca, lechones y cabritos, luego los escuderos, muchos quesuelos fritos. ¿Vale? Eso es un auténtico festín, Juan. Sí, sí, es como un fin de año, claro. Esto es un fin de Todo año, lo que ¿verdad? había. Sin embargo, dice el poema que Doña Cuaresma pues, venía con sus lentejas, que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Con sus judías, con sus verduras, con sus cosas Más light. más light, ¿verdad? Pues de ahí, de ese poema o de esa tradición, pues viene esa tradición de celebrar primero el carnaval, Ujú, aunque ya últimamente se come el carnaval parte de la Cuaresma, ujú. ¿vale? Por ejemplo, uno de los pueblos que estoy, no es el carnaval se va a celebrar el último fin de semana de febrero, que ya es Cuaresma Cuaresma, plena, Cuaresma, ¿no? Cuaresma, ¿vale? Entonces, primero se celebra el carnaval, que es esas festines, esas fiestas, ese ambiente juguetón, ese ambiente de ironía, y después se celebra la Cuaresma, ¿vale? Que es un momento ya de más tristeza. No vamos a decir triste, porque a mí la Cuaresma no me parece un tiempo triste, pero sí un tiempo de cavilación, de penitencia y de repensar nuestro día a día, ¿eh? Pues esos 40 días, claro, tú dirás, bueno, carnal trae las carnes y la Cuaresma las verduras. Pues por eso hoy es día de ayuno y abstinencia, ¿vale? Hoy no se come carne, los viernes de Cuaresma no se come carne. Eh, Hay gente que ayuna, sobre todo los frailes, los monjes y las monjas, ¿verdad? Y claro, en ese periodo de reflexión, en estos 40 días, no solo nos vamos preparando a esa celebración de la Semana Santa y a esa celebración del Tríodo Pascual, sino que también podemos ir preparando nosotros nuestro día a día. Porque la Cuaresma nos puede servir tanto a los cristianos como a los no cristianos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a los cristianos nos ayuda en las hermandades, en la iglesia, a repensar cómo estamos llevando nuestra hermandad, nuestra iglesia. Podemos ver cómo está siendo la influencia de esas generaciones en la hermandad y en la iglesia. Y es importante que lo repensemos y que seamos valientes en repensarlo, ¿vale? Porque hay gente que es cobarde. Yo siempre digo que hoy es día de ayuno y mis feligreses me dicen: eso del ayuno, eso está pasado de moda. Digo, sí, estará pasado de moda, pero es una práctica que también nos puede ayudar a interiorizar. Y a los no cristianos, pues también le puede ayudar, creo yo, este tiempo de Cuaresma, porque no porque lo vivan, porque lo celebren, porque crean en ello, sino por esto que estoy diciendo,
porque son parte de la generación, son parte de esos 40 días o esos 40 años. Y ellos también, los no cristianos, tanto musulmanes, que tienen su Ramadán, que ellos tienen también su periodo, igual que nosotros, la Cuaresma. Los judíos también tienen el día del Yom Kippur, que es el día del perdón. Los no cristianos, los ateos, como quieramos llamarlo, los agnósticos, porque ya hay de todo, ¿vale? Pues también forman parte de la generación, forman parte de nuestra generación y podían ayudarnos y podíamos ayudarnos los unos a los otros a repensar qué estamos haciendo con nuestra generación, qué estamos haciendo con el mundo y hacia dónde va el mundo. ¿Vale? Uno querrán tener el mundo con Dios y otro a lo mejor el mundo sin Dios. Pero yo creo que podemos estar los dos, ¿no? Convivir los dos, efectivamente. Los dos. Siempre y cuando vayamos creciendo. Muchas personas mayores me dicen que los jóvenes de hoy, la frase de los mayores, ¿verdad? Es que los jóvenes de hoy en día no son. Nosotros lo decimos de los curas. Los curas de antes sí que eran los curas buenos. Yo ya digo, mira, pues los curas de ahora también somos buenos. Pues ya me meto yo también. Eso lo dice cuando era seminarista. Ya no lo digo porque me he hecho yo para atrás. Pues los curas de antes tenían sus cosas, los curas de ahora tenemos nuestras cosas, los jóvenes de ahora tienen sus cosas y los mayores tienen lo suyo. No todo es perfecto, pero si todos caminamos juntos, si todos vamos caminando durante esos 40... Si el pueblo hubiese caminado 40 años juntos, el pueblo no sobrevive en el desierto. Así de sencillo. Porque la gente murió no por falta de agua o por falta de comida. La gente murió de vieja en esa época. ¿Vale? Pues repensemos, Juan. Tiempo de pensar. Vamos a sentarnos en la sillita. Vamos a ver hasta dónde caminamos. Vamos a ver a qué generación queremos pertenecer o a qué generación pertenecemos. Pues ahí queda. Yo no quiero interferir en ningún mensaje más. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. La verdad que el anterior programa me felicitaron bastantes personas por las reflexiones. Entonces yo por eso me dejo llevar, aunque en principio parezca algo distinto a lo que va a tener que ver con luego. Al final todo va unido, ¿no? Y nos lo pones en un plato distinto, pero que al final siguen siendo las mismas lentejas. Entonces... A partir de hoy a comer lentejas. Agradecerte el ratito que pasas con nosotros, bueno, de tenernos estos mensajes tan a la mano, ¿no? Que muchas veces leídos en un texto bíblico parece ser un poco más denso, pero bueno, hablado con mensaje coloquial y con lenguaje coloquial siempre calan las personas. Yo creo que bueno, cada uno tiene en sí, cristiano o no cristiano, ese ratito de pensamiento y de reflexión. Así que te agradezco mucho, Javier, Padre Javier, por pasar este ratito de miércoles con nosotros por la mañana. Sí, la verdad que todos tenemos la cultura metida de la Biblia, queramos o no. Bueno, no de la Biblia en sí solamente, sino de la historia, ¿vale? Porque lo que fueron es lo que somos. Y eso es importante que no lo perdamos nunca. Y entonces comprende muchas cosas que yo le explico a los niños, porque son 40 días, no lo saben. Dice, 40 días. Entonces lo tiene que explicar. Y la gente a veces dice, tú, es que yo estoy alucinando. Yo no sabía que esto lo hacía por esto. ¿Vale? Así. Pues nada, no le entretenemos más. Sabemos que hoy es un día importante y que hay bastante faena para ustedes. Sí. Que nosotros ya llevamos lo nuestro. Y nos vamos ya a Boletín Informativo. Un abrazo grande y muchas gracias. Nos vemos.